su conjunto, estos tres regímenes que he mencionado ahorita, ¿no? Los estoy escribiendo acá en el chat: la importación para el consumo, la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, poco largo el nombre, y la reimportación. El grupo de estos tres se llama regímenes de importación o ingreso. Perdón. Más exacto, régimen de importación, ¿no? Así se les conoce estos tres regímenes. El grupo que forman estos tres regímenes se les conoce como regímenes de importación. Y así también hay regímenes de salida, regímenes suspensivos, regímenes temporales, regímenes de perfeccionamiento, especiales, etcétera, etcétera. Vamos a ver todos. Algunos los vamos a mencionar nada más, pero los más resaltantes y los más importantes sí vamos a verlo uno por uno. Entonces, estábamos viendo el tema de la destinación aduanera. ¿Qué era la destinación? La destinación es el momento o es la acción de decirle a la aduana, ¿no? Oye, aduana, vía electrónica, acuérdate, toda comunicación hoy día, ¿qué día estamos hoy? Al 5 de mayo del 2021, perdón, toda comunicación con SUNAT, con la aduana es electrónica, a través de medios digitales. ¿Cuáles son los medios digitales? El primer medio digital más importante para la SUNAT. A veces uno piensa el correo electrónico. No es el correo electrónico. El medio más importante para comunicarte con la SUNAT es el SEIDA. SEIDA. Lo expliqué. Sistema Electrónico de Intercambio de Documentos Aduaneros. El SEIDA. No, el SEIDA es un sistema por donde yo envío la información de las pólizas o de las declaraciones aduaneras, que también se le conoce como póliza, ¿no? Pero nombre más exacto es declaración aduanera, ¿no? Yo entro a un sistema, un software, por ejemplo, aquí en Aduanet, me parece que está empezando un módulo. Averigüen si desean también llevar ese curso, que también es buenísimo. ¿Cómo hacemos? Entramos a un software, por ejemplo, aquí en Aduanet tenemos el SINTAD, ¿no? El SINTAD es software aduanero. Importante aprender a manejar el software aduanero, ¿eh? Hay diferentes. Para mí, el mejor y el que yo recomiendo, que es con el que trabajo también, donde trabajo en el día, y enseñamos aquí en Aduanet, es el SINTAD. Para mí, el mejor. El mejor. Más completo, tiene toda la mano, tiene un buen soporte de técnicos que conocen no solo de sistemas, sino también de aduanas, ¿no? Tiene un equipo muy profesional. Entonces, a través del software, yo me conecto, hago mi declaración y por el SEIDA le mando la data. ¿Qué otra forma de comunicación tengo? También tengo el SDA. El SDA es el Sistema de Despacho Aduanero, que la mayoría de nosotros lo conocemos como clave SOL. A través de la clave SOL, la SUNAT ha creado un operador del comercio exterior, y dentro del portal del operador de comercio exterior, que está dentro de tu clave SOL, uno puede acceder a los canales de comunicación digitales con la SUNAT. La mesa de partes virtual, el tema de tickets, de documentos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, tenemos el buzón SOL. La clave SOL tiene un buzón SOL donde te llegan las comunicaciones de SUNAT. Cuarto, tenemos los correos electrónicos institucionales, ¿no? Los correos que son @sunat.gov.pe. En realidad, llegar a la instancia del correo es cuando ya vamos a ver un tema más especializado, ¿no? Un tema más especializado, ¿en qué sentido? En que ya es un tema que la aduana ha revisado y que ha habido un tema de observaciones, un tema de elevación con alguno de los jefes, etcétera. En esos casos es que se utiliza el correo electrónico. Antes no, es muy difícil, es más, llegar a usar los correos electrónicos, ¿no?
tenemos varias opciones antes para llegar a este punto. Entonces, cuando yo te digo que tú, en este sentido, que tú le comunicas a la SUNAT, es a través de estos medios, ¿no? En el tema de la destinación aduanera, que también se puede expresar ¿cómo? Se puede expresar con el nombre o con la operación llamada numeración de la DAN. La numeración de la DAN. ¿No? Cuando tú numeras la DAN, es que estás destinando la mercancía a un régimen. ¿Cuándo ocurre eso? En el momento de la numeración de la DAN. ¿Por qué? Porque tú has llenado tu DAN, le has consignado el régimen al que quieres ingresar y se lo has enviado por el SEID a la SUNAT. La SUNAT lo ha procesado, lo acepta y te lo devuelve con un número de 6 dígitos. A ese número de 6 dígitos se le conoce como número de declaración aduanera de mercancías o número de DAN. ¿No? Cuando te pregunten, oye, el número de la DAN, son los 6 dígitos con los que la aduana te devuelve. Es como que la aduana a tu mercancía ya la identifica, le pone una identificación, ¿no? Le pone un código de, un número, un código que dice, oye, esto de acá es el número con el que vas a identificar tu mercancía. No, bien interesante, ¿eh? Porque hasta hace años, bueno, yo no estaba todavía en aduanas, ¿qué te digo? Año 2000 será, pues, ¿no? 2000, 2005. La numeración de la DAN era un problema, porque primero que eran formatos físicos, y segundo que eran numeraciones manuales, había que ir a la SUNAT a numerar. Luego, a medias bajaron porque dejaron los formatos físicos, pero ya le dijeron, ¿no? Vamos a crear el en este tiempo se llamaba teledespacho, el SIGAT, el Sistema Integrado de Gestión Aduanera, que era el sistema antiguo que usaba la SUNAT, ¿no? ¿Qué se hacía en esos casos? Se enviaba la póliza o la DAN por electrónico, ¿no? Así como el SEIDA, pero en ese tiempo se mandaba por el SIGAT. Numeraba todo, pero la aduana te decía, lo que ha numerado y está de manera electrónica, tienes que imprimirlo y traerlo en físico también. Una doble chamba, pero en este momento se trabaja así, ¿no? Hasta los beneficios del TLC con Estados Unidos, la pandemia del coronavirus, y ahora ya todo es virtual, ¿no? Ya es que es tonto, ¿no? Oye, lo tienes virtual, pero también traerlo en físico. Entonces, ¿para qué te lo mando virtual? Si virtual, puedo acceder en cualquier lugar desde mi móvil, desde mi tablet, desde mi laptop, desde donde sea puedo acceder a la información, porque la información está en el portal de la SUNAT, que es como una gran nube que almacena, y las declaraciones no se borran. Están las declaraciones, me parece que desde el año 93. Desde el año 93. ¿No? Antes, por ejemplo, si bien es cierto, la numeración era manual, pero el propio Vista de Aduanas lo ingresaba al sistema. Y han ido delegando funciones. Entonces, a eso se le llama destinación. La destinación es el acto de decir a la SUNAT, quiero que esta carga ingrese a tal régimen. ¿Y cómo se hace? A través de la declaración aduanera de mercancías y de la numeración de la declaración aduanera de mercancías, ¿no? Vimos también que había modalidades para destinar estas cargas. Las modalidades no es nada más y nada menos que el momento en el que numeras la DAN. Es cuando numeras la DAN. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir las 3 modalidades que vimos? Vimos 3 modalidades. O al menos uno que me diga una, otro que me diga otra. A ver, ¿cuáles son las modalidades de despacho? Ayer lo vimos. ¿Cuáles son? Muy bien, anticipado, muy bien. Muy bien. ¿Cuál más? Diferido, perfecto. Falta una, urgente. Perfecto. 3 modalidades de despacho. 3 modalidades de despacho. El anticipado, ¿y por qué mencionamos el anticipado primero? Porque lo que ha hecho Diana está bien, las ha dicho en orden. Es el orden en el que está en la ley. ¿Por qué el anticipado primero? El despacho anticipado, hoy en día la aduana, exactamente antes de llegar al medio de transporte, antes, no hay una fecha antes, simplemente antes, ¿no? La aduana le está dando prioridad al anticipado. Es más, al anticipado la aduana le ha dado todos los beneficios habidos y por haber. Todos.
Todos los beneficios, la aduana se los ha dado al despacho anticipado. Le ha dicho, numera antes, cancela después, te doy canal verde, te dejo retirar directo del puerto, ya no regularices. Y es más, le dio tanto, dijo, voy a darles todo esto, ¿para qué? Para que el importador solito acepte hacer el anticipo. Y le dio todo. Pero el peruano ingrato no quiso. Dijo, no, me das todo, está bien, pero yo no quiero, yo quiero diferido. Ah, muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Ya no te voy a preguntar. Yo me he comprometido con Mr. Bueno, en ese momento estaba Obama. Con Mr. Obama, con Mr. Antes estaba Bush, con Mr. Trump, ahora con Mr. Biden, los presidentes de los Estados Unidos. Yo me he comprometido con los Estados Unidos a que el despacho aduanero peruano lo voy a hacer lo más parecido al despacho aduanero gringo. ¿Por qué? Porque es efectivo. La OMA, la Organización Mundial de Aduanas, lo toma como ejemplo al despacho aduanero norteamericano. Yo también quiero ser así. Yo cuando crezca quiero ser así como Estados Unidos. Entonces, ¿qué hago? Muy bien, no quieres aceptar el anticipado conforme a a los beneficios que yo te he dado, muy bien, te lo pongo obligatorio. Y ciertamente lo hizo. 1 de enero del 2020 comienza el despacho anticipado obligatorio. Ahora vamos a verlo también ahora, cuando estamos viendo la aplicación. Obligatorio. Y si no lo haces anticipado, tienes que pagar una multa. Para hacerlo diferido, tienes que pagar una multa. Para hacerlo urgente, hay otra opción. Lo que pasa es que lo urgente son algunos tipos de mercancías. Por eso cuando tú haces urgente, no estás sancionado por la multa. No te sanciona la multa porque es despacho urgente, pero para el despacho urgente solo pueden ser algunos tipos de mercancías, no todas. Por eso que las multas son para diferido. Y la mayoría de cargas que traes no puedes hacer urgente. Por ejemplo, traes celulares, eso no puede ser urgente. Eso puede ser anticipado o diferido. Traes ¿qué otra? Traes ropa. Eso puede ser anticipado o diferido, no puede ser urgente. ¿Qué puede ser urgente? Por ejemplo, urgente puede ser la carga a granel. Carga a granel. Dice, profesor, pero yo estaba trayendo 1 kilito de arroz. No puedes. La carga a granel, la gran carga a granel. Estás trayendo 10.000 toneladas de arroz. Eso sí, 10.000 toneladas. Mira, 10.000 toneladas es 1 millón, 10 millones de kilos. No 10 millones de kilos. Por ejemplo, eso sí puede ser. Es una exageración, obviamente, ¿no? Pero si fuera así, eso es urgente. ¿Qué otra cosa puede ser urgente? La carga de gran volumen. Estoy trayendo una turbina eólica para plantar mi parque de energía eólica en el sur, energía limpia y sustentable. ¿No? Limpia y sustentable, que nuestro planeta la necesita mucho. Las turbinas eólicas son unos tubos grandotes, es una cosa pues inmensa. No, eso es un despacho urgente. Pero no toda la carga es despacho urgente. Cuando veamos la importación lo vamos a revisar. Entonces, el anticipado es obligatorio hoy en día. Es obligatorio. Si tú quieres hacer diferido, porque te faltó documento, porque acuérdate, lo que sí, la única condición para acogerse al anticipado es que tiene que numerar antes de que llegue la nave. Antes de que llegue la nave o el avión o el medio de transporte. Tiene que ser antes. No te vayas a olvidar. Tiene que ser antes. Antes. Tiene que ser antes de que llegue la carga. Hasta 1 minuto antes. Pero antes. Si llegó la nave y no has numerado, no puede ser anticipado. Ya pasará a ser diferido. ¿Y qué sucede cuando haces diferido y no haces anticipado? Tienes primero que pagar una sanción. ¿Cuánto es la sanción? 440 soles si eres caballero y le dices a la aduana, ¿sabes qué? Fallé, me equivoqué, se me pasó la nave, voy a pagarte mi multa para ser diferido. La aduana dice, muy bien, me pagas, ya, bueno, ya me pagaste, haz tu diferido sin problemas. Pero siempre hay un vivo, pues, porque el peruano es criollo, es vivazo, es mosca, ¿no? Sabe todo. Entonces dice, no, la aduana no se va a dar cuenta.
hagamos el diferido nomás, y que no, ¿por qué le vamos a pagar? La aduana tiene el control de todas las numeraciones, de todas, todo, la aduana sabe todo, todo lo sabe cuando tú numeras una declaración. Entonces la aduana numeras una declaración y ve que no has pagado la multa, o que, por ejemplo, la aduana te da un periodo de gracia, ¿no? De 2, 3 días para que pagues, ¿no? Ve que ha numerado una DAN el 15 de abril, estamos 5 de mayo y aún no le pagas la multa por hacer diferido. ¿Qué hace? Te notifica y igual te pone la multa, pero ya no te pone 440, te pone 880 soles por vivo. Pagaste el doble. Vimos, no se va a dar cuenta, se da cuenta. Hemos tenido 1.000.000 de casos en que sí se da cuenta. A veces es que la gente se olvida, se le pasa, ¿no? Bueno, si se te pasa, bueno, a la aduana eso que se me pasó, a la aduana no le interesa, la aduana lo toma como que no la has querido pagar, igual te chanta la sanción de 880, es el doble. Ya, si por A o B sucedió que no pudiste hacer el anticipado, mejor es pagar tu multa, caballero, y hacer tu despacho tranquilo, ¿no? Te va a salir la mitad de hacerlo sin avisar a la aduana, ¿no? Entonces estábamos hablando cómo se aplican las modalidades. Y dice, las mercancías pueden ser sometidas a la siguiente modalidad de despacho. Primero, anticipado. Las destinadas a los regímenes aduaneros, mira los regímenes en los que puede ser anticipado. Importación por el consumo, puedes hacer anticipado. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado, puedes hacer anticipado. Admisión temporal para perfeccionamiento activo, puedes hacer anticipado. Depósito aduanero, puedes. Transbordo, puedes. Tránsito aduanero, también puedes. Envíos de entrega rápida. Ojo, los envíos de entrega rápida son aquellos envíos que vienen por DHL, por FedEx, que se les considera empresas de entrega rápida, ¿no? Estas empresas, ¿por qué son de entrega rápida? Porque son courier, así como el correo, pero que llegan de manera rápida. Pueden llegar al día siguiente, pueden llegar en 2 días, en 3 días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, también tenemos a los ranchos de nave. ¿Qué es rancho de nave? El rancho de nave, quizás por el nombre rancho lo saquen lo que es la alimentación, los alimentos que suben para el personal de las naves o aeronaves. A eso se le llama rancho de nave. No es el rancho, los que tienen quizás alguna formación militar o policial, ¿no? Etcétera, o tienen familiar, le podrán decir que es el rancho. No, el rancho es la comida que les dan a ellos. A ellos le llaman, voy a pasar rancho. Es que van a comer su comida. El rancho de nave es toda la comida que sube al avión para alimentación de los pasajeros, de la tripulación, perdón. Tenemos el material para uso aeronáutico, ya lo dijimos que era la carga destinada a la reparación y mantenimiento de los aviones, así como las que tengan como destino una zona franca, zona económica especial, zona primaria aduanera, o tratamiento especial, o otra zona de tratamiento especial creadas por su normativa específica. En todos estos casos podemos utilizar el despacho anticipado. Pero recuerda, el despacho anticipado se tiene que numerar antes de la llegada del medio de transporte. Antes. 1 minuto antes, profesor. 1 minuto antes puede ser. Está el avión dando la vuelta para entrar al aeropuerto y lo numeras. Bacán. Todavía está dando vueltas, todavía no llega. Está la nave entrando a la bahía del Callao, todavía no atraca en el puerto del Callao y numeras. Así. Está el camión a 2 minutos de cruzar la frontera. Y tú numeras. Bacán, todavía no ha llegado. Numeraste. ¿No? Así de exagerado, así es. ¿Desde cuándo antes? Desde cualquier día antes. Yo puedo numerar hoy día
y mi carga llegar de acá en el mes de julio. La norma me dice antes. No me dice un día antes, me dice antes, desde antes. ¿No? Esto cambió, ¿por qué? Porque en un momento era 15 días antes. Después fue 30 días antes. Donde dijeron, oye, pero ¿en qué afecta numerar antes? O quitémosle esto y démosle simplemente antes. ¿No? Esto también ayuda pues a tener, sobre todo ayuda, ¿sabes a qué? Yo soy pro despacho anticipado, ¿ya? A mí me parece que es una opción que tienen los importadores, primero porque les enseña a hacer las cosas rápido, les enseña a hacer las cosas en tiempo, que es lo que demanda el profesional de hoy en día, demanda hacer las cosas en tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez, mira, para que también tú lo sepas en tu vida profesional, cada vez se inventan máquinas que nos están reemplazando, ¿no? Obviamente nunca van a poder reemplazar de todo al hombre, porque el hombre tiene una cosa que nunca va a tener la máquina, que es lógica, ¿no? El hombre tiene lógica. Si un proceso falla, el hombre tiene el poder para poder subsanar lo que falló, ¿no? Una máquina, si un proceso falla en una máquina, la máquina no avanza. ¿Por qué? Porque el proceso ha fallado, la máquina es un sistema, el hombre no. Cuando me refiero a hombre, bueno, creo que no hace falta que diga que son varones y mujeres, no vayan a pensar que soy machista. No pasa con eso, ¿no? Pasa una cosa, ¡pum!, lo resuelve. Tanto varones como mujeres, ¿no? Entonces, es importante hacer las cosas en tiempo, on time, que le dicen, es una corriente que hay ahora, ¿no? Y el anticipado a mí me parece que ha traído muchos beneficios, ha traído reducción de costos logísticos, ¿ah? Obvio. Mira cómo es, ¿ah? En un diferido, para hablar del diferido, ¿no? El diferido llega a la nave, o el avión, baja la carga, y primero en el diferido, primero tiene que irse a un depósito temporal. O sea, tienes que contratar a un depósito que jale la carga, que la suba a un camión, te van a cobrar un transporte del puerto al almacén, esperar que ingrese al almacén, que lo pesen, que te emitan el documento de recepción que se llama volante de despacho, y recién ahí poder numerar, porque se numera después de llegada de las naves. Mira todo el tiempo que estás haciendo, más encima la multa, porque primero tienes que pagar la multa. Entonces, en el anticipado te evitas, mira, en el anticipado llega la nave, baja del camión, baja del barco a tu camión y se va a tu almacén, no al depósito temporal, se va al almacén del dueño. No pagas ya nada. No pagas no pagas nada. Bacán. No, bacán. ¿Por qué? Porque al no pagar nada, denme un segundito, por favor. Un segundito. Perdón, me estaban llamando, pero ya lo corto. ¿No? Baja del camión baja del almacén de tu camión y se va a tu almacén. Tu almacén no pagas nada. No pagas nada. Mira todo el gasto que te ahorras, gasto y te ahorras tiempo, ¿no? Pero bueno, todavía hay importadores un poco, ¿cómo decirlo? Un poco que se oponen, ¿no? Que se resisten. Y yo creo que no es tanto por tema de plata. No es tanto por tema de plata. ¿Sabes cuál es el tema que tienen estos importadores? Que le tienen miedo a los cambios. No aceptan, ¿no? Como han trabajado siempre de una forma, no aceptan pues que se venga a trabajar de otra, ¿no? Pero bueno, es libre. Vamos a ver qué más sigue. Tenemos el diferido. No, en el diferido dice, las destinadas a cualquier régimen aduanero o la zona de tratamiento que se hace referencia en el literal del artículo A, ¿no? O sea, lo mismo para de los regímenes que vimos en la primera parte, ¿no? Eso puede ser diferido. Y urgente, dice, constituyen envíos de urgencia las mercancías, mira, que por su naturaleza o el lugar donde deben ser almacenadas requieran de un tratamiento preferencial, pudiendo ser destinadas a los regímenes de importación para el consumo, admisión temporal para perfeccionamiento activo,
para reexportación en el mismo estado o depósito aduanero. ¿Por qué se dice que por su naturaleza? Porque primero son mercancías especiales, como te dije, los granileros, por ejemplo. Otra cosa, los animales vivos. ¿Sabes qué? Pero ¿qué animales vivos importan? ¿Sabes qué importan mucho acá al Perú? Pollitos vivos. Los pollitos chiquititos, son pollitos chiquititos vivos. Eso importa mucho. No le importan estos, fabricantes de productores de huevos. Ellos importan pollitos chiquitos. No sé, en realidad no me queda claro para qué. Una vez conversé con una persona y me dijo que era para crianza. Pero yo dije, ¿pero por qué es tan necesario traer los chiquitos? ¿No? Y dice que es porque al traer los bebitos recién nacidos, los someten a tratamientos, a eso para hacerlo, para que cuando crezcan sean más grandes. Hay todo un tema ahí con los animalitos, ¿no? Entonces a los animalitos, como no pueden estar mucho rato en el medio de transporte, no pueden estar en el avión. Bueno, vienen en avión en realidad, ¿no? Porque no pueden venir en barco, pues se mueren. No pueden estar mucho tiempo en el avión, porque también podrían morir. ¿Qué hacen? Sale del avión y lo bajan a las incubadoras y se lo llevan. Por eso que tiene que hacer despacho urgente. Además, que tiene que ser en el momento que llegue la carga. A cualquier hora que llegue la carga. Llega a 1 de la mañana. 1 de la mañana se tiene que trasladar la carga al almacén, ¿no? ¿No? Hay bastantes de estos tipos, ¿no? Donde por eso que, por ejemplo, una de las mercancías que entra como urgente son estos animales vivos. Otra también es el plasma, la sangre, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté? Creo que los que vieron nomenclatura los comenté que a veces importaba sangre humana, ¿no? Que es cuando alguien necesita una transfusión y no se consigue aquí en el Perú, se puede importar también, ¿no? La sangre, plasma humano también entra como despacho urgente, ¿no? Y así hay un sinfín de productos que pueden ingresar bajo esta modalidad. Ahora, habíamos hablado de que el despacho anticipado es obligatorio, pero la SUNAT dijo, ok, va a ser obligatorio, excepto cuando, y dio una lista de excepciones a la obligatoriedad del despacho anticipado. Quiere decir que si tú cumples una de estas opciones y quieres hacer diferido, lo puedes hacer sin pago de multa, siempre y cuando cumplas las opciones que vamos a ver aquí. Dice, la modalidad anticipado es obligatoria en la importación para el consumo, excepto cuando. Primero, cuyo valor FOB es el valor de la carga, sin flete ni seguro, solo el valor de la carga. Cuando el valor FOB no exceda los $2,000 de Estados Unidos de América. Quiere decir que si es menos de $2,000, si es 1,900, 1,800, 1,400, 1,900, en ese caso no pagas multa por no hacer anticipado. Si quieres lo haces diferido y no pagas multa. Segundo, que sea destinada bajo la modalidad de urgente. No, el urgente no tiene multa. Tercero, que se encuentre en el país y que previamente haya sido destinado a otro régimen aduanero. Por ejemplo, esto sucede mucho con el régimen del depósito. El depósito es un régimen que guarda las mercancías en un lugar para que luego se acoja a otro régimen e ingrese. En este caso tampoco aplica la obligatoriedad del anticipado. 4. Por la cual se solicita la aplicación de contingentes arancelarios. Los contingentes arancelarios es un tema perteneciente a la tributación aduanera, ¿ya? ¿Cuáles son los contingentes? Es cuando uno negocia un TLC, ¿no? Con cualquier país, ¿qué hace? Uno negocia mercancías y partidas, las pone en una mesa y dicen, oye, yo te ofrezco tanto productos que entren sin impuestos a mi país. ¿Qué me ofreces tú? Y te dan su lista. Entonces hay productos que por su naturaleza se dice, ok, estos productos van a ser libres de impuestos, pero hasta una cantidad. Va a ser una cantidad. Por ejemplo, maíz. Ya hemos negociado el maíz con Estados Unidos, que ciertamente es un ejemplo real, ¿no? Nosotros negociamos con Estados Unidos el maíz, pero dijimos, ok, va a ingresar maíz americano, sin impuesto,
Está bien, va a entrar. Pero solo va a entrar 100.000 toneladas. Si pasa las 100.000 toneladas, las 100.001, te comienzo a cobrar impuestos por esa una que entra de más. Y así sucesivamente hasta el final. Eso es contingente arancelario. ¿No? El contingente arancelario es acogerse a la liberación de los impuestos mientras todavía haya saldo, ¿no? Mientras no se hayan utilizado las 100.000. Que esas toneladas se la vuelan el 2 de enero ya no haya, porque las empresas graneras se pelean las cuotas para ingresar, ¿no? Está San Fernando, está ¿cómo se llama la otra que importa? Se me fue el otro nombre. Alicor, ¿no? Importa San Fernando, importa Redondos, todo eso importan bastante maíz, ¿no? Para alimentar a sus aves o para hacer, pues, los productos derivados del maíz, ¿no? Que hay varios. ¿Qué más tenemos? Proveniente de zona franca o zonas especiales de desarrollo. Mercancía restringida, mira, por ejemplo, la mercancía que tiene un permiso para ingresar restringida, no es obligatoria hacerla anticipado. Si no quieres, la haces diferido. La que tiene un permiso restringida. Tienes también las que entran al amparo de la Ley de Facilitación Habanera y de ingreso de participantes para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál fue un evento internacional declarado de interés nacional? En el 2019, antes de la pandemia. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo en Lima en el 2019? Que se construyó la Villa Panamericana, donde ahora se aceptan a los enfermos de COVID. ¿Qué evento hubo aquí en Lima en el 2019? Que era de deportes, que fue muy bonito, fue muy bien preparado. Los Juegos Panamericanos, ¿no? Los Juegos Panamericanos es un evento internacional, pero que se declaró de interés nacional para que todos acá ayudemos, ¿no? Fuimos muy aplaudidos. Bueno, en dinero sí nos dejó un poquito mal, pero fuimos aplaudidos por el mundo, ¿no? Fuimos conocidos, nuestra cultura fue conocida. ¿Qué más? Las que califican como donaciones y las que determine la autoridad banera. No, la autoridad banera puede decir hoy esto ya no es anticipado y esto ya no es obligatorio, o mañana decir ya no es obligatorio. La autoridad banera dice cuándo es y cuándo no. Y dice, la modalidad del anticipado es opcional en los demás regímenes aduaneros. Fue algo que no aclaré. Solo es obligatorio para el despacho anticipado, solo es obligatorio para el régimen de importación para el consumo. Para los demás regímenes, pues es opcional. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, hasta este punto, ¿tienen alguna consulta con el tema de la destinación o con el tema de la prenda aduanera? Si no, ya para pasar a la siguiente diapositiva que vamos a ver el día de hoy. Sí, adelante. El que tiene preguntas, adelante. Profesor, buenas noches. Una consulta. No entiendo muy bien, provenientes de zonas francas o zonas especiales de desarrollo. Ya. ¿Qué es una zona franca o una zona especial de desarrollo? Son lugares declarados declarados zonas primarias, ¿no? Donde la mercancía antes de ingresar al país sufre una transformación o sufre un armado. Te explico un ejemplo. Estamos trayendo, por ejemplo, Diana está trayendo una máquina, pero está viniendo desarmada. ¿Ya? Es una máquina, está viniendo primero, es una máquina, no sé, una máquina chancadora de piedra, ¿no? Primero está viniendo el chancador, luego viene el motor, luego viene el transformador, luego vienen las partes. Vienen en varios envíos. Pero tú para tributar, para pagar impuestos, tú no quieres pagar impuestos uno por uno. Quieres pagar impuestos por el total. ¿Qué haces? Ingresas la carga a una zona especial de desarrollo. ¿Para qué? Para que en la zona especial de desarrollo,
¿no? O en la zona franca también sucede esto, pero más en la zona especial de desarrollo. La zona especial de desarrollo, hay ingenieros y personal técnico preparado, ¿no? ¿Qué haga? Ensamble la máquina, la deje lista en la zona especial de desarrollo y para tú ingresarla al territorio aduanero normal, pagues los impuestos ya no por cada partecita, sino por el producto terminado. Por eso se llama zona especial de desarrollo, la ZET. Por ejemplo, ¿dónde hay ZET? Hay en Hilo, hay en Tumbes también, si no me equivoco, ¿no? Esas son las ZET más famosas. Eso es lo que son especiales de desarrollo. Un lugar donde se desarrollan nuevas mercancías, ¿no? Es una opción válida, no cuando no quieres complicarte pagando impuestos por partecitas, sino mejor pagas impuestos por el total, por todo. Segundo, la zona franca. La zona franca es una zona de tributación especial, ¿ya? En la zona franca, al no haber pago de impuestos, las mercancías suelen ser más baratas, ¿ya? Pero para que haya una zona franca, el gobierno tiene que decidir o tiene que autorizar el lugar donde se va a dar la zona franca. Por ejemplo, acá tenemos la Zofra Tacna. En la Zofra Tacna hay muchas personas que van, por ejemplo, a comprar carros. Van a comprar carros. Y como es zona libre de impuestos, por eso se llama franca. Franca quiere decir libre. Franco, la palabra franco es libre. Eso quiere decir, ¿no? Por eso que el FOB en español no se dice libre a bordo en realidad, se dice franco a bordo, por ejemplo, ¿no? Entonces, zona franca quiere decir zona libre de impuestos. ¿No? Se supone en realidad porque, si bien es cierto, pagas menos impuestos, pero los valores son más altos, donde puedes conseguir mercancía. Por ejemplo, aquí está la Zofra Tacna. Esta mercancía que proviene de Zofra, o que proviene de zona franca, o que proviene de C, tampoco está obligada a pagar la multa del despacho anticipado. A eso se refiere esa palabra. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra consulta más? Bien, entonces vamos a pasar a los regímenes, que es la última parte de la legislación aduanera, ¿no? ¿Por qué la última parte y por qué la tocamos desde hoy día? Porque son varios regímenes, ¿no? Hay toda una gama de regímenes que hay que ver, ¿ya? Pero es la parte final en realidad, porque ya los regímenes es ya el total de operaciones que hacemos aquí en el Perú para una carga, ¿no? Para ingresar o para sacar una carga del Perú. Cabe recordar, y yo soy muy incisivo en esto, ¿ya? ¿Y por qué soy tan incisivo? Porque he visto carreras de jóvenes muy prometedores arruinarse por malas decisiones, ¿no? Jóvenes muy inteligentes, pero que se dejan a veces llevar pues, por la plata fácil, esto, ¿no? Nosotros en una agencia de aduanas, todo lo que hagamos está en los procedimientos. Cualquier operación que tú veas que no esté en el procedimiento, tienes que tener mucho cuidado porque puede ser ilegal. Yo no digo que todo hay que ceñirse a la letra y cumplir punto y coma, no, tampoco, ¿no? Si bien es cierto, a veces en la norma dice algo, pero tenemos otra forma de hacerlo siempre y cuando se guarden las formas legales, bueno, podemos aplicar un cambio para hacerlo más rápido, ¿no? Pero hay que tener cuidado de hacer operaciones o movimientos o transacciones fuera de la ley, fuera de la legislación, porque al estar fuera de la legislación es estar fuera de la ley, y lo que está fuera de la ley es un delito, y nuestro mundo, los delitos aduaneros, se pagan con pena privativa de la libertad, y la pena, y uno tener el historial marcado con pena privativa de la libertad, ya nos quita completamente la oportunidad de trabajar en aduanas. No hay forma de volver a trabajar en aduanas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cumplir. Por eso que les enseñamos legislación. Uno dirá, no, legislación nos enseñan solo para dar el examen. Ciertamente, de manera principal es eso, ¿no? Oye, demos el examen. Pero segundo, también es crear conciencia en los futuros aduaneros, ¿no? Incluso ustedes también aquí van a llevar un módulo de ética, ¿no? De ética. ¿Por qué?
Porque la ética es importante. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que cumplir una legislación, ¿no? Entonces la importación, yo defino a la importación, no es la definición de la ley general. La ley general tiene otra definición, pero para mí, la definición correcta es, ¿qué es la importación? El ingreso legal de mercancías. Legal. Legal. ¿Qué quiere? Esa palabrita legal absorbe todo lo que dice el procedimiento de definición del régimen. No, porque el régimen dice régimen mediante el cual se ingresa la mercancía luego del pago y de impuestos y de los tributos y el cumplimiento de los trámites y formalidades aduaneras. Todo eso que dice pago, garantía de impuestos, cumplimiento de requisitos y trámites y bla, 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 todo eso es ingresarlo de manera legal. Si tú omites una de esas partes, estás ingresando de manera ilegal la mercancía. Y la mercancía que entra de manera ilegal, pero es contrabando. Y el contrabando es un delito penado con cárcel. Simple y llanamente así. Es por eso, ustedes van a trabajar con la carga. Ustedes van a estar cerca de la carga. Van a verla. Bueno, es posible, no capaz no las van a ver. Van a ver la documentación, van a tener información confidencial. Y hay que cuidarla. Hay que cuidarla y cuidar nuestro trabajo y cuidar la confidencialidad, ¿no? Porque lo que sí les adelanto, lo primero que uno firma cuando entra a trabajar en una agencia de aduanas es el acuerdo de exclusividad y el de confidencialidad. El de exclusividad, ¿por qué? Porque no puedes trabajar con varios agentes de aduana, puedes trabajar solo con uno. Puedes trabajar solo para uno. No puedes trabajar en la mañana para uno. No. Si vas a trabajar en la tarde, otro rubro, por ejemplo. Yo en la mañana trabajo en agente de aduana, pero en la tarde soy docente. Enseño negocios internacionales, pero yo no trabajo en una agencia de aduanas ahorita. No trabajo hasta las 6. Por supuesto que muchas veces, después de terminar con ustedes, tengo que volverme a conectar porque lo que sí les digo, esta chamba es matada. Esta chamba es de 12 horas, 24/7, Navidad, Año Nuevo. No se vayan a quejar después, ¿no? Porque después de capaz dicen, no, que el profesor no me dijo y me metí en esto. Esta chamba es así. 24/7, 365 días. Acá no hay feriado, no hay ni de las madres, no hay cumpleaños de los hijos. Así es así, ¿no? Así es lo que hay. Entonces vamos a ver los regímenes de importación primero, ¿no? Creo que lo mencioné. Los regímenes de importación, el grupo de los regímenes de importación está formado por tres grandes grupos. Por tres regímenes. Primero, el régimen propio de importación para el consumo. Ayer lo dije. ¿Cuál es el código del régimen de importación para el consumo? El código. ¿Cuál es el código del régimen de importación para el consumo? 118 no. El 118 es el código de la aduana marítima. El 10. No, el 10. El 118 es el código de la aduana marítima. El 10 es el código de la importación para el consumo. Tienen que manejar los códigos. En el examen les voy a preguntar. En el examen les voy a preguntar los códigos. ¿Sabes por qué? Porque en la cancha, muy raro que alguien te diga, oye, métele al régimen de importación para el consumo. Mira, suena un poquito largo. ¿Qué mejor te dice? Oye, ¿sabes qué? Eso es un régimen 10. Y si no sabes cuál es el régimen 10, fregado. ¿No? Entonces, la importación para el consumo, régimen 10. La admisión temporal para la exportación en el mismo estado, régimen 20. Y así sucesivamente, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer un resumen de los códigos de los regímenes. Después les pongo el resumen en el campo. Tenemos la reimportación en el mismo estado. La reimportación en el mismo estado es bien parecido a la importación, ¿ya? Pero ¿por qué se llama reimportación? Porque es una mercancía que ha ingresado, que se ha exportado por A o B y ahora se está reimportando. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, importas un celular. Estamos hablando de términos generales, ya luego vamos a ir a lo específico. Importas el celular. Llega el celular y tiene fallido el altavoz. El altavoz no funciona. ¿Qué haces?
se lo devuelves para que te lo arregle el fabricante o te lo cambie. Entonces, tú importaste, haces una exportación temporal y luego lo vuelves a traer. Entonces ya no lo vas a volver a traer como importación porque esto ya pagó impuestos. Haces una reimportación que de acuerdo al momento puede ser que vuelva a pagar impuestos o puede ser que ya no pague impuestos. De acuerdo al momento, eso lo vamos a ver ya cuando veamos el régimen propiamente dicho. Y por último, tenemos a la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, ¿no? Que es una suerte de importación que se quede en el país, no de manera definitiva, sino por un pequeño espacio de tiempo. Bien, vamos a ir al break, ya para estar fresco, para ingresar al tema de la importación, ¿no? 8:15, 8:15 regresamos para continuar con la clase. Gracias, hasta luego.
Bien, vamos a continuar con lo que tenemos que ver para hoy. Tenemos la importación para el consumo. La definición legal, no, yo te he dado mi definición mía como Luis, pero obviamente mi definición a los dados no le importa, lo que importa es la que a ellos, como ellos han definido. Y dice, la importación para el consumo es el régimen aduanero. Ya sabemos lo que es un régimen aduanero. El régimen es el tratamiento que la aduana le da a tu mercancía, que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero. Consulta rápida. ¿Cuáles son las dos zonas del territorio aduanero peruano? Territorio aduanero. ¿Cuáles son las dos zonas? Primaria y secundaria. Muy bien, excelente. Excelente, Diana, excelente, Carlos, excelente, Daniel. Primaria y secundaria, ¿verdad? Primaria y secundaria. Primaria, todos aquellos lugares donde la carga está a disposición de la aduana. Depósito temporal, puerto, aeropuerto, paso en frontera, zona franca, zona especial de desarrollo. Secundaria, todo aquello que no es zona primaria. ¿No? La zona secundaria es más sencillo. Todo aquello que no es primaria es secundaria. Es el territorio aduanero peruano. Dice que ingresa al territorio aduanero peruano para su consumo. Ahí me parece que a la norma le ha faltado una frase que es para su uso o consumo. Ya, me parece que ahí le ha faltado, no sé por qué lo han hecho así, pero se entiende que es para uso o consumo. Pero luego del pago o garantía. Cuando tú dejas una garantía, es que dejas algo en prenda de la deuda que tienes. No es como cuando empeñas algo, no dejas tu celular para que te presten 200 soles. Cuando tú pagas los 200 soles, te devuelven tu celular. ¿No? Eso son así funcionan las casas de empeño, por ejemplo. ¿No? Acá no es que dejas un celular, no dejas un documento que es una garantía bancaria, donde la garantía bancaria te dice el monto de lo que estás garantizando, etcétera, etcétera, ¿no? Se deja una por todo el periodo de un año, ¿no? Y se va debitando conforme vas cancelando, ¿no? Para que a final de año, si ya no la quieres renovar, te devuelvan tu garantía, tú se la devuelves al banco y murió el tema. Luego del pago de garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios. Alumnos míos, ya se los he explicado. ¿Cómo se llama el derecho arancelario en el Perú? ¿Cómo se llama? Vamos recordando de los otros temas que hemos visto. Y vamos uniendo cabos. Ad valorem. Perfecto. Ad valorem. ¿No? Y más allá, vamos más allá, yo sé que ustedes saben. ¿Cuáles son las tasas del ad valorem en el Perú? Yo sé que ustedes se lo saben de memoria. ¿Cuáles son las tasas, los porcentajes de ad valorem en el Perú? Es bueno saberlo, ¿eh? Cliente llama, les pregunta, ¿qué le van a decir? Tienen que saber. ¿No? Perfecto, 0, 4, 6 y 11%, ¿no? Del valor en aduana. Perfecto. Y los demás impuestos aplicables. Los demás impuestos aplicables, ¿cuáles son? IGB, IPM, impuesto selectivo al consumo, derecho específico, variable. Por ahí también entra el antidumping, aunque el antidumping más que un impuesto es un recargo, pero que también se cobra, ¿no? Y más adelante lo dice, ¿no? Así como del pago de los recargos y multas que hubiere y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Completamente legal. Mira todo lo que tienes que hacer para que una mercancía ingrese al Perú. Pagar impuestos o garantizar impuestos. Y cumplir todas las formalidades y obligaciones aduaneras. ¿Ah? Tienes que cumplir con todo, si no, no estás ingresando la mercancía de una manera legal. ¿Qué requisitos necesita un importador para poder ingresar la mercancía al Perú? Dice, el dueño consignatario debe contar con su número de RUC activo y no tener la condición de no habido. Tienes que tener el RUC activo y condición de no habido. Hoy en día la condición de no habido, hay un tema. Antes ese tema del no habido, había un problema. ¿Por qué? La aduana te mandaba una notificación escrita
no te la mandaba a tu dirección que pones en el RUC. Y muchas veces se cambiaban de dirección y no avisaban. Es importante, cuando uno cambia de dirección fiscal, lo primero que tiene que hacer es avisar a la SUNAT, primerito. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Te pueden enviar una resolución en físico, que hoy en día ya no por la pandemia, y no hay quien la recepcione, automáticamente te pone en estado no habido. El estado habido o no habido es una opción en el portal de SUNAT. No, ahí está la opción. El RUC tiene que estar habido. Hoy en día, ¿por qué no es tan común esto? Por una razón. Porque ahora toda notificación es al buzón Sol. Y es bien raro que en el buzón Sol no lo recibas, pues. Ahora, otra cosa es que lo leas, ¿no? Un importador tiene que revisar por lo mínimo. Yo siempre recomiendo a mis importadores 3 veces por semana su buzón, como mínimo. Si puede hacerlo todos los días, que lo haga todos los días, ¿no? O al menos de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque te llegan notificaciones y a veces las notificaciones, lo que pasa es que la SUNAT puede pedirte que tú comparezcas ante ella, te puede citar, no siempre por cosas malas, ¿ah? No, a veces uno piensa, no, me está citando, que he hecho mal, no, a veces te llama para preguntarte de un proceso que tú tienes, de una carga que tú manejas, o de alguna experiencia que hayas podido tener en el sector logístico. La SUNAT sabe todo, ¿ah? Tiene un buen sistema de seguimiento. Y dice, pero sin embargo, hay un sujeto que no está obligado a inscribirse, hay varios sujetos que no están obligados a inscribirse en el RUC. Vamos a ver cuáles son. Primero, la persona natural. Una persona natural, no tiene RUC, DNI, tiene su DNI. Yo con mi DNI soy una persona natural que realiza en forma ocasional. Cuando se refiere a ocasional, quiere decir a veces, que realiza de forma ocasional importaciones de mercancías cuyo valor FOB es igual a valor de la carga. No se confundan con el Incoterm FOB, eso es otra cosa. En Perú también al valor FOB o precio FOB se le conoce como el precio o valor de la carga, cuyo valor FOB por operación, o sea, por despacho, no exceda de $1,000 de los Estados Unidos de América, y siempre que registre hasta 3 importaciones anuales como máximo. Quiere decir que para no usar un RUC, o sea, para hacerlo simplemente con DNI, tienes 3 importaciones al año y que ninguna exceda los 1,000. No es una traducción. Ninguna exceda los $1,000. No es tan palomía, P3999, ¿no? Porque acuérdate que la aduana puede valorar la mercancía y le puede subir el valor. Y al subirte el valor, la aduana está en tu total derecho, te friega, porque ya te ensarta con las otras dos, ¿no? Por ejemplo, si tú traes más de 1,000, o sea, traes 1,001, ya no puedes hacer las otras 2 de 1,000. Ya te fregaste. Ya hasta ahí nomás. Ya no puedes hacer 2 más de 1,000. Tienes que ya comenzar a hacer con tu RUC. Y con RUC es un poquito más complicado porque tienes que tramitar RUC. Bueno, también que una vez que el RUC está tramitado ya no tiene mayor problema, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo mi RUC hace tiempo. ¿Por qué? Porque yo doy servicios que cobro con recibo por honorarios, ¿no? Entonces hace mucho tiempo yo tengo RUC. Pero también es bueno tener pues su RUC por si acaso, ¿no? ¿Qué más? La persona que por única vez en un año, cada año se renueva esto, importe mercancías cuyo valor FOB exceda los $1,000, o sea, 1,001 en adelante, y siempre que no supere los 3,000 de los Estados Unidos de América. Quiere decir que la otra opción es hacer una importación al año entre 1,001 y $3,000. En un año calendario, ¿eh? Solo tienes una de más de 1,000 hasta llegar a 3,000 para no inscribirte en el RUC. Y tercero, ¿quién más? El miembro acreditado del Servicio Diplomático Nacional o extranjero, así como el funcionario de un organismo internacional que en ejercicio de sus derechos establecidos en las disposiciones legales destine su vehículo y menaje de casa. Hay diplomáticos, los diplomáticos son los que trabajan en las embajadas, los embajadores, los cancilleres, ¿no?
ellos, al menos los embajadores, viajan por todo el mundo. Por ejemplo, hace un tiempo lo acusaron no sé si se acuerdan, al candidato Forsyth, lo acusaron de que era chileno, ¿no? Pero ¿por qué nació en Chile o en Venezuela? No recuerdo qué le dijeron. Perdón, en Venezuela. Forsyth nació en Venezuela. ¿Por qué? Porque Forsyth es hijo de diplomático. Entonces el diplomático va donde el gobierno lo mande, ¿no? Te pueden mandar hoy día como embajador en el Vaticano, y mañana te mandan como embajador en China, y pasado te mandan como embajador en Venezuela, y pasado como embajador en Brasil. Y el embajador, el diplomático, tiene que hacer porque ese es su trabajo. Entonces, ¿qué hacen los diplomáticos? Para evitar ir a cada país y volver a comprar casa, volver a comprar mueble, volver a comprar carro, etcétera, etcétera, ¿qué hacen? Llevan su casa, llevan su carro, todo lo suben a un contenedor y se lo llevan al otro país. Y se lo llevan al otro país. Y así, ¿no? Si es el caso de que vienen al Perú, estas personas no necesitan también inscribirse al RUC. A eso se le llama homenaje de casa. El homenaje de casa es todo lo que tú ves en tu casa cuando tú te quieres mudar, irte al extranjero o regresar tu casa del extranjero, que ha habido mucha gente, yo tengo muchos amigos que vivieron durante años en Estados Unidos, años, y como a partir del año 2006 hubo un periodo de bonanza en el Perú, ¿no? Un gran crecimiento económico, oportunidades para todos, trabajo para todos, decidieron regresar a su patria, ¿no? Decidieron ya no estar más en un país extranjero y venir a vivir sus últimos años en su patria, ¿no? Son amigos de mi papá, de 60, 50 años, que decidieron regresar al Perú. Pero ellos ya tenían una vida ahí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque habían estado en Estados Unidos desde los 80, ¿no? Desde el primer gobierno de Alan, regresaron en el segundo gobierno de Alan García, por ejemplo, ¿no? Y entre esta división, pues más o menos 20 años hubo, ¿no? Regresaron y dijeron, oye, yo tengo acá toda mi casa, la quiero llevar al Perú. Te dan opciones también para hacer eso, homenaje de casa, ¿no? Hay leyes de retorno, que se llaman, ¿no? Y traes toda tu carga, todo tu carro, todo lo traes al Perú, ¿no? Importantísimo. Mandato electrónico. Ayer vimos que era el mandato electrónico, ¿no? Dice, el mandato electrónico, el dueño consignatario otorga el mandato si cuenta con número de RUC. ¿Te acuerdas ayer que vimos que solo con el RUC se podía? Y si no tiene RUC, mediante poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público mediante endoso del documento de transporte. Lo que sí, para la importación para el consumo, el mandato electrónico, a ver, el mandato electrónico, ayer lo dije, el mandato electrónico es obligatorio, salvo no te puedas inscribir en el RUC. Pero si tú estás haciendo una importación con RUC, tienes que dar el mandato electrónico. Tienes que hacerlo con mandato electrónico. La que sea simplificada, sea lo que sea. No, porque con RUC también se hace declaración simplificada. Ojo, con RUC también se hace. En el régimen de importación para el consumo, te da solo 3 veces para hacerlo sin RUC. La demás tienes que hacerlo con un número de RUC, ¿no? Y en esos casos lo tienes que hacer con mandato electrónico, sea declaración simplificada o sea declaración aduanera normal. Tenemos el tema de las mercancías restringidas o prohibidas, que también lo hemos visto varias veces. Dice, para la numeración de las declaraciones que amparen mercancías restringidas, se debe contar con la documentación exigida por las normas específicas, salvo en aquellos casos en que la normativa de la entidad competente disponga que la referida documentación se obtenga luego de numerada la declaración. Miren, tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes hagan una declaración de importación para el consumo. ¿Por qué tienen que tener mucho cuidado? Porque tienen que tener la documentación completa. Y cuando me refiero a completa, es que deben haber ya revisado que la mercancía, tienen que haber revisado que la mercancía que van a ingresar al país sea
sea restringida o no. Y si es restringida, tienen que haber exigido, antes de enumerar la declaración aduanera de mercancía, tienen que haber exigido el permiso correspondiente, porque el permiso correspondiente va a ir declarado en la declaración aduanera de mercancía, valga la redundancia. ¿Cuál puede ser el documento autorizante? Por ejemplo, si es un teléfono, tendrá un permiso de internamiento. Si es una medicina, tendrá un registro sanitario. Si es si es maíz, por ejemplo, tendrá una autorización de importación, etcétera, 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 ¿no? Tienen que conocer la norma específica de mercancías restringidas. Hay cursos especializados en mercancías restringidas, ¿no? Que solo se abocan en ese punto. Tenemos también las mercancías de importación prohibida. No deben, yo diría no pueden, ser destinadas al régimen de importación para el consumo. ¿Y por qué dice no deben? Porque la aduana te deja hacer lo que tú quieras. Bueno, si quieres numerar, hazlo, pero la multa son 3 suites, ¿no? 3 suites. Vas a pagar 4.200 por 3, ¿no? 4.400, perdón, por 3, ¿no? 4.400 por 3, 13.200 soles te va a salir el chiste por numerar mercancía prohibida. Y no es solo pagar la multa y ya, y la puedes ingresar, no. Pagas la multa y tienes que ver qué hacer con la mercancía, reembarcarla o destruirla, como quieras. El tratamiento de mercancías restringidas y prohibidas se regula por el procedimiento específico control de mercancías. Es un procedimiento, ese es el código. Por ejemplo, si ustedes ese código que está ahí, DESPA-P, lo voy a copiar acá también, DESPA-P.00.06, lo pegan en el Google o en el Internet, les va a salir el texto del procedimiento con ese código, ¿no? Que es el de mercancías restringidas. Y la relación referencial de mercancías restringidas o prohibidas se encuentra en el portal de SUNAT. Entonces hay una relación de referencia, no una relación que te puede dar una idea de que está restringido o no, pero esto se determina por la ley específica. Para el despacho, para la importación para el consumo, tenemos 3 tipos de modalidad. Ya sabemos que la modalidad son los momentos en que enumeramos nuestra declaración. En primer lugar, tenemos el anticipado, se enumera antes de la llegada del medio de transporte. Tenemos el diferido, se enumera después de la llegada del medio de transporte y hasta los 15 días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. No hay falta agregar eso. Y el urgente, antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendario posteriores a la fecha del término de la descarga. No es el despacho urgente. Y tenemos 3 canales de control. El canal verde, en cuyo caso no se requiere la revisión documentaria de la declaración y el reconocimiento físico. Canal verde, como en un semáforo. En un semáforo te sale la luz verde, avanza. No hay problema, luz verde. Te puede salir canal naranja, en cuyo caso la declaración es sometida a revisión documentaria. Simplemente te van a pedir que le envíes los documentos y eso van a revisar. Y el rojo, que es el mayor control, en cuyo caso la mercancía se encuentre sujeta a reconocimiento físico. Van a ir al almacén, primero van a revisar tu documento, esa es la primera parte. Y segunda parte van a ir al almacén a verificar tu mercancía, a ver si está completa, si es correcta, si está tal cual lo declarado en la DAN. ¿No? ¿Cuál es el porcentaje? Ya, el porcentaje en realidad hoy en día es que el 80% salga verde de todas las declaraciones. Cualquiera puede salir verde, ¿eh? Cualquiera de las declaraciones puede salir verde, pero en un rango del 80%. El otro 20% es naranja o rojo, ¿no? Ahí se compiten. En realidad naranja no hay mucho, además es rojo, pero también está premeditado que haya naranja.
Toda la historia empieza con la numeración de la declaración y dice, el despachador de aduana solicita la destinación aduanera al régimen de importación para el consumo mediante la transmisión electrónica de la información, utilizando la clave electrónica. La clave electrónica es la clave del CEIDA. ¿Recuerda que le dije el CEIDA? No, esta clave que le da la aduana a la gente, con esa clave transmite, no es la clave sola, es otro tipo de clave, transmite la estructura, el formulario electrónico. Y dice, mira lo que dice más abajo, la transmisión de la información se realiza conforme a las estructuras de transmisión de datos publicados en el portal de la SUNAT y según el instructivo Declaración Aduanera de Mercancías, DESPAIT 00.04. Ese código de procedimiento te da la lista de todos los que tienes que hacer, todos los campos que tienes que llenar, en el formulario electrónico, cómo debes enviar, cómo debes empaquetar, ahí está toda la forma como lo debes hacer. Y dice, la información transmitida electrónicamente se reconoce legítima y goza de plena validez legal. Quiere decir que el formulario que tú estás mandando con tu clave electrónica se reconoce como información legítima y veraz, ¿no? O sea, te da el beneficio de la duda. No te lo dejo, ok. Yo voy a creer que lo que tú me estás mandando está bien, es legal y es veraz. ¿Y en qué momento se asigna el canal de control? No, porque bueno, tú numeras la DAN, con eso empieza, pero ¿cómo sé qué canal tiene? Saberlo. La asignación del canal determina el tipo de control al que se sujetan las mercancías y se realiza ¿cuándo? Primero, en el despacho anticipado, cuando la declaración contenga el número del manifiesto de carga. Regresando atrás a unas clases anteriores, ¿se acuerdan que había que numerar un manifiesto de carga y que habían momentos que eran desde los 7 días antes, desde los, ¿no se acuerdan? Desde las 48 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay veces que tú DAN la numeras antes de, como se puede numerar desde antes de la llegada del medio de transporte, y el manifiesto se numera 7 días antes. Muchas veces, cuando numera sobre todo una DAN anticipada, la DAN no tiene el número de manifiesto, porque no es obligatorio para numerar. Es obligatorio para que tenga canal, pero para numerar no. Tú puedes numerar sin el manifiesto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Esperar a que la naviera numere el manifiesto y luego consignarlo en tu declaración, hacer una rectificación de la declaración, y con eso obtendrás el canal de control en el anticipado. En el anticipado, para la vía marítima y aérea, pero solo para la vía terrestre, adicional, debe contar con el registro de llegada del medio de transporte. También vimos que se registraba en la llegada del medio de transporte. En el diferido, cuando la declaración cuente con la deuda tributaria aduanera y recargos cancelados o garantizados, cuando pagas o garantizas. Esta es una ventaja que le dieron al anticipado, ¿no? Al anticipado le han dicho, oye, con el anticipado, así no pagues, ya tienes canal de control. Así no pagues, ¿eh? Así no pagues, ya tienes canal de control. Bacán. ¿Por qué? Porque ya desde antes puedes ir preveyendo lo que va a pasar antes de pagar. Oye, tengo canal rojo, tengo que premeditar, aparte de separar un poquito de platita, porque tengo que ver el tema de la forma, me va a costar un poco más, etcétera. Puedes premeditar. En el anticipado no, en el diferido no. En el diferido dice, enumeras, pagas y después te doy canal. Después te doy canal. Y por último, el despacho urgente. El despacho urgente es cuando la declaración cuente con la deuda tributaria aduanera y recargos cancelados o garantizados para la vía terrestre. Adicionalmente debe contar con el registro de la llegada del medio de transporte, ¿no? Tiene otras, el urgente tiene una situación extra que hay que examinar. Necesitamos cancelar la deuda tributaria aduanera, siempre, así sea anticipado o urgente. Lo único que varía es cuando te da canal, pero la deuda siempre hay que cancelarla o garantizarla. Vamos a ver por qué. Dice, la deuda tributaria aduanera y los recargos deben ser cancelados
en el despacho que cuenta con la garantía, o sea, en el despacho que lo haces, no pagas en el momento, sino que lo garantizas. Les expliqué que había dos formas de hacer homenaje de una deuda tributaria. Primero, pagarla en el momento, dinero en el momento. Pero la segunda forma es garantizarla, dejar un documento en prenda hasta que tú puedas pagar esa deuda. Y aquí la primera opción es esta, dice, en el despacho que hayas garantizado, o sea, que no hayas pagado en el momento. Dice, anticipado urgente, numerado antes de la llegada del medio de transporte, desde la fecha de numeración de la declaración al día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. En el despacho que corresponde a un OEA, operador económico autorizado, también ya sabemos qué es, desde la fecha de numeración hasta antes del último día calendario del mes siguiente. Quiere decir que cuando tú garantizas, ya eres anticipado o urgente, tienes muchísimo más tiempo para pagar la deuda. ¿Ya? Profesor, ¿y el canal? No, el canal te lo va a dar con el solo hecho de garantizarlo. Pero garantizar una deuda no quiere decir que la estás pagando en ese momento. La garantizas hasta pagarla. Y la propia SUNAT te da más tiempo para pagar. No te dice, ok, garantizas y yo te voy a dar hasta el 21º día del mes siguiente para pagarla. Por ejemplo, si lo hacemos hoy, no garantizamos hoy, tenemos hasta el 21 de junio para pagar. Para pagar. Si no fuéramos a garantizar, ¿qué pasaría? Mañana tendríamos que pagar. Que garantizamos hasta el 21 del mes siguiente. Si no garantizamos, mañana tendríamos que pagar, ¿no? Y si fuéramos OEA, ya no sería hasta el 21 de junio, sino sería hasta el 30 de junio. Imagínate, casi 2 meses, la locura. Por eso te digo que al anticipado le han dado todas las facilidades, todas las facilidades. Incluso le están dando, págame después, págame el día 21, no me importa, págame después, pero has anticipado. Y aún así la gente no quiere. Si yo te digo a ti, oye, has anticipado y vas a pagar después, ¿aceptas o no aceptas? ¿Qué dices? ¿Aceptas o no aceptas? ¿Atracas o no atracas? ¿Qué opinas? Aceptas, ¿verdad? Aceptas. ¿Y por qué aceptas? Porque a quien no le conviene pagar, pues, tener unos días más para pagar, ¿no? Y sin intereses, ¿ah? Sin intereses, sin costo financiero. Simplemente es un beneficio que la Habana te da. Dice, oye, ¿sabes qué? No me pagues hoy día, págame de acá 21 días porque soy buena gente, porque te estoy premiando, porque has hecho despacho anticipado. Te da tu premio, ¿no? Te da tu premio. Y eso, en realidad, es un premio bien grueso, ¿no? Porque no pagas intereses mes y medio prácticamente, o 2 meses. Bien, tenemos diferido y urgente, numerado después de la llegada del medio de transporte, desde la fecha de numeración de la declaración hasta el 15º día calendario, ¿no? Eso es cuando garantizas. O sea, si no pagas en el momento, en el diferido, si garantizas, tienes hasta el día 16, ¿no? Hasta el día 16 después del término de la descarga para poder pagar. Pero cuando no garantizas, o sea, cuando te comprometes a pagar en el momento, dice, anticipado y urgente, numerados antes de la llegada del medio de transporte, desde la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha del término de la descarga. Eso puede ocurrir en un día, puede ocurrir en 2 días. Ahora, lo que sí te salva es que en ese momento no tienes intereses. Pero, por ejemplo, numeraste hoy y la carga llegó mañana, tienes que pagar mañana. No te conviene. No te conviene para nada. Mejor es garantizar y pagar el último día del mes siguiente o el día 15 o el día 21 del mes siguiente. Y si es diferido o urgente, numerado después de la llegada del transporte, el mismo día de la fecha de numeración. Menos te conviene, ¿no? Quiere decir que numeras hoy, a partir de mañana comienza interés, porque cuando tú una deuda no la pagas el día que te toca, al día siguiente comienza a generar interés. Sea anticipado, urgente, lo que sea.
Tienes una fecha que tienes que pagar. Si tú esa fecha no pagas, fuiste. ¿Por qué fuiste? Porque vas a tener que comenzar a pagar intereses. Y los intereses en aduanas son, a ver, espérame, déjame acordarme, es el 6% anual entre 12, entre 30, es el 0.01%, 0.02 por día de la deuda. ¿No? Es decir, a más deuda, más interés ya hay, ¿no? Y encima que va a ser peor porque va a ser hasta que puedas pagar. Y cuando es monto fuerte, a veces no se consigue en el momento, ¿no? Los montos fuertes de dinero es complicado, ¿no? Para las empresas en realidad es un respiro tener unos días más para pagar. ¿En qué momento se da el levante? Acuérdate, ya te expliqué, el levante es la autorización, ¿no? A la autorización que ya da la SUNAT para continuar, para que la carga sea tuya, no, perdón, para que te pueda llevar la carga, a esa operación o a ese acto se le llama levante. Por eso pongo levante y retiro de las mercancías. Dice, para autorizar el levante, ¿no? El sistema informático verifica que se haya producido la llegada del medio de transporte, o sea, que haya llegado la carga, un despacho anticipado numeras antes. Para obtener levante tiene que llegar la carga, así sea canal verde. Segundo, la deuda tributaria aduanera y recargos se encuentren cancelados o garantizados. Tercero, la declaración seleccionada a rojo o naranja cuente con diligencia. ¿Qué es la diligencia? Cuando la declaración va a pasar revisión de aduanas y está conforme, o sea, el especialista, el funcionario de SUNAT ha encontrado todo conforme, deja una diligencia electrónica en la declaración, ¿no? Le pone reconocí física y aleatoriamente, tantos bultos, todo conforme, pum, fecha y hora. Antes esta diligencia era en físico. Llevabas el formato de la DAN, yo recuerdo mucho que había que perseguir a los vistas para que nos den el levante en físico, ¿no? Tenía que perseguirlo con la DAN, ¿para qué? Para que en la DAN escribiera, con lapicero azul escribía. Te ponía su sello, te ponía la hora y su código. Ellos tenían un código de 4 dígitos. Una cosa súper arcaica, bueno, para los nuevos tiempos. Hoy en día ya no se hace esto. Hoy en día, como no hay declaración en físico tampoco, ¿dónde colocan las diligencias? En el portal de la SUNAT. En el portal de la SUNAT te colocan una incidencia electrónica donde te autorizan el ingreso de la carga. Que no existan medidas preventivas o acciones de control extraordinario. Acuérdate que hay acciones de control ordinario y extraordinario. Las extraordinarias son las que hace la SUNAT fuera de las pertinentes, que también está en su potestad hacerlo. Y no exista rectificaciones pendientes de evaluar. O sea, no haya solicitado rectificar la declaración y que aún la SUNAT no te haya dado autorización de la misma. El despacho anticipado también se regulariza, ¿no? Pero se regulariza, ¿a qué se refiere con regularizar? Se refiere a transmitir los pesos que has recibido. Porque en el anticipado, ¿qué sucede? Como tú el anticipado lo numeras antes de que llegue la nave, o sea, antes de que la carga llegue a Perú, tú no tienes los pesos que recibe el puerto, porque supuestamente lo has numerado antes. Tú no tienes el peso que recibe el puerto. Entonces, antiguamente la SUNAT decía, todo anticipado se tiene que regularizar, porque tengo que saber cuál es el peso real que ha entrado a mi país. Se dieron cuenta que con eso no resolvían nada y dijeron, ok, vamos a hacer una cosa. Ya no van a ser todos los que haya que regularizar. Solo voy a dejar dos opciones. Primero, que la venta de la mercancía haya sido en una unidad relacionada a peso. Quiere decir kilogramos, toneladas, litros, ¿qué más está relacionado a peso? Gramos, miligramos, todo lo que sea relacionado a peso. Y segundo, que corresponda a los insumos químicos y bienes fiscalizados. ¿Qué es eso? Ya, te explico. Los insumos químicos y bienes fiscalizados son productos químicos que ¿por qué son controlados, son fiscalizados? Porque pueden ser susceptibles de usarse en la fabricación de drogas. Por ejemplo,
Uno, te canto uno, que conocidísimo, que por eso es que ya no hay por todos lados. ¿Ustedes han escuchado ese nombre? Querosene. ¿Lo han escuchado en algún momento el querosene? ¿Saben lo que es el querosene? ¿No? Quizás los que tienen un poquito más de edad saben lo que es el querosene, ¿no? Antes habían las cocinas, pues las cocinas, esa cocina que le llamaban primus, ¿no? Eran esas cocinas que agarrabas y comenzabas a bombear con una aguja y primus, ¿no? Eso funcionaba con querosene, combustible. Hoy en día, anda, busca querosene. No hay. Busca querosene en la bodega. Antes lo vendían en la bodega, me acuerdo mucho, ¿no? Para el lamparín. En los tiempos del terrorismo, cuando se volaban las torres, había que usar el lamparín, ¿no? Que era la luz. Eso se alimentaba con querosene. Desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque era un insumo que se usa para fabricación de pasta básica de cocaína. Entonces la SUNAT, como le puso las restricciones, lo convirtió en insumo químico y bien fiscalizado, ya no hay. Muy raro, ¿eh? En algún sitio consigue, pero ilegal, ¿no? Pero ya en realidad no se necesita para nada, ¿no? Otra cosa, el thinner, por ejemplo, el thinner para lo que le echaban, bueno, que ya las pinturas ahora vienen preparadas, ¿no? Antes a las pinturas para bajarle un poco le echabas thinner. También, eso también es un insumo químico fiscalizado. ¿Por qué? Porque con eso también se fabricaba droga, ¿no? Entonces, estos productos susceptibles de ser usados en fabricación de drogas se les conoce como IQBF. Cuando la mercancía o se ha vendido en kilogramos o unidad relacionada a peso o es IQBF, en esos casos sí tienes que decirle a la SUNAT de manera obligatoria, bajo pena de multa si no lo haces, cuánto peso has recibido. ¿Para qué? Porque en esos casos la aduana sí necesita tener un control de lo que ha ingresado y de lo que ha salido también, ¿no? Y el despachador de aduana debe indicar en la transmisión de la numeración de la declaración que este es objeto de regularización. El despacho urgente también se encuentra sujeto a regularización. Dice, no se otorga el tratamiento de despacho urgente al importador que tenga pendiente de regularizar algún despacho anterior, ¿no? Quiere decir que para tú poder hacer otro urgente, tienes que regularizar el primero que has hecho, para hacer el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y así sucesivamente, ¿no? Antes las regularizaciones de urgente eran bien complicadas, hoy en día la han facilitado un poco. ¿Por qué? Antes regularizar un urgente era una regularización electrónica y luego presentación física de documentos. Problemón. Hoy en día solo es electrónico, ¿no? Han facilitado bastante las cosas. ¿Y cuál es el plazo para regularizar ambas declaraciones, anticipadas y urgentes? Los diferidos no se regularizan, solo los anticipados y los urgentes. Son 15 días calendario contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Las regularizaciones no requieren la presentación de documentos. 15 días calendario. Puede caer domingo, puede caer sábado, puede caer feriado. Tienes que premeditar, no llegar a esos extremos. Bien, eso es todo con la importación. Si tienen alguna consulta, la pueden hacer en este momento, en lo que yo voy abriendo la lista. Profesor, una consulta. Si en un contenedor tienen varios proveedores, ¿existe la posibilidad de que este contenedor salga o verde, naranja o rojo, o puede salir verde todo? A ver, un contenedor viene consolidado, pero ¿vienen varias declaraciones o no entendí bien? No entendí bien la pregunta. Este contenedor viene con 5 proveedores. Pero para un solo consignatario. Sí, para un solo consignatario. No, toda la carga sale verde. Pues. Si sale verde, todo sale verde. Si sale rojo, todo sale rojo. No hay partecita de contenedor. Diferente fuera que fueran 5 proveedores para diferentes consignatarios. En ese caso, el contenedor no va a entrar como contenedor, sino al entrar al depósito temporal, tiene que abrirse el contenedor, sacarse la carga y dejar cargas unitarizadas para cada importador. Y cada importador numerará su DAN y se verá cuál sale verde y cuál sale rojo. Pero si todo es un contenedor full para un solo consignatario, por más que sean muchos proveedores, si sale rojo a toda la carga. Si sale verde toda la carga. Y sale naranja toda la carga, porque es una unidad. No es se considera como una unidad. ¿Alguna otra consulta?
Bien. A ver, vamos llamando a la lista. Ah, mi canal de YouTube. A ver. El canal de YouTube es así. Así lo encuentran. Historia en 5. Ya, también ahí pueden encontrar algo interesante si les interesa algo de la historia también, ¿no? Bien, vamos a llamar la lista. Luis Antón. Presente, profesor. Buenas noches. ¿No sale? A ver, ahorita les paso el link. Déjenme terminar de llamar la lista y les paso el link. Diana Asencios. Presente, profesor, buenas noches. Silvana Calderón. Presente, profesor, buenas noches. Nicole Colona. Nicole Colona. Gracias, Alexander, por mandar el link. No se preocupe, profe. Está Nicole. Ya, bueno, ya está Manuel Alexander, ya está, Manuel Cornejo. Carlos Curo. Carlos Curo. Presente, profesor. Oscar Cutipa. Presente, profesor. Daniel Espinosa. Presente y buenas noches, profesor. Gracias, buenas noches. Natalia Espinosa. Natalia Espinosa. Isaías González. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Sebastián Huancayo. Jordan López. Damaris Oliva. Diana Pérez. Esther Ríos. Edith Tapia. Evelyn Vázquez. Bexy Velarde. Presente, profesor. Listo. Entonces, bueno, ahí les agradezco que me sigan en mi canal, espero que les guste, y también la página de Facebook donde si hablamos tema de aduanas. Y bueno, nos estamos viendo mañana. Cuídense, que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Muchas gracias.